¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a esta entrega de La Mirada, iniciando la semana laboral, aunque hoy, lunes 5 de mayo, ha sido no laborable en el contexto de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, que fue el pasado día 1 de mayo, solo que, de acuerdo a nuestras reglas, esos feriados se trasladan para el lunes, ¿verdad? Y extender así el fin de semana. Recuerden que para nosotros es importante que usted participe también a través de nuestras redes sociales y que se haga parte de nuestro grupo de WhatsApp, de manera tal que pueda hacer sugerencias, preguntas a nuestros invitados y darnos su mirada sobre los temas que aquí tratamos. Esta noche vamos a retomar el tema de las cuevas del Pormier y un poco más allá. El poco más allá lo van a saber gracias a nuestro invitado Domingo Abreu Collado, espeleólogo, arqueólogo y una de las voces que ha estado a pie de guerra junto a las comunidades y los expertos para defender ese patrimonio, no solo local, es un patrimonio además de la humanidad. Así que prepárense, acomódense y vamos juntos a hacer conciencia del por qué necesitamos darle seguimiento a este tema, porque como aquí todos los días tenemos temas nuevos, hay que cuidar mucho que no mueran en el camino, hasta tanto seamos capaces de ver la solución. Tenemos ya listo a Domingo Abreu Collado, a quien damos la bienvenida al programa. Domingo, vale la pena recordarle a la gente el por qué las cuevas del Pormier son tan importantes. Sí, gracias, Lisset. Son tan importantes estas cuevas, primero por lo que significan en términos históricos, prehistóricos, culturales, no solamente para la provincia de San Cristóbal, no solamente para la República Dominicana, no solamente para la región del Caribe, sino para todo el mundo, porque son no exactamente o no solo únicas, particularmente como Carso o como Karst, sino principalmente por los elementos que conservan, los elementos culturales prehistóricos que conservan, que desde hace unos años hemos estado encontrando que no estamos hablando solamente de manifestaciones pictóricas y de grabados taínos, como le llaman, o arahuacos, sino que hay manifestaciones acá de los mayas, de los incas y de los nahuas también. Entonces estamos hablando de un sitio de tremenda importancia para la región caribeña, pero para toda la zona, todo lo que tiene que ver con América y el mundo. Las cuevas del Pormier han vuelto a estar en los últimos meses en el tapete y la razón es que ha sido una zona de explotación de material por parte de varias empresas. El Ministerio de Medio Ambiente intervino, hizo un anuncio esperanzador de que efectivamente al comprobar el daño que estaban provocando, pues iban a cesar esas actividades, se iban a reubicar en otras zonas y demás. ¿Ha habido algún avance luego de la vez más reciente que estuviste con nosotros tratando el tema o seguimos igual? En términos de solución del problema, no han habido muchos avances. Principalmente porque una de las empresas, la empresa más agresiva de la zona, permanece en el área, en lo que le llaman el área de amortiguamiento. Permanece ahí. Esa es Docalca. Docalza, exactamente. Permanece ahí. Es decir, se les concedió, no sé si el Ministerio de Energía y Minas, o quien, imagino que fue el Ministerio de Energía y Minas, la Dirección de Minería, continuar la explotación del área donde estaba Cemex Dominicana. Pero ocurre que el proceso, ¿no?, el proceso de molienda de la roca caliza, se mantiene en el mismo sitio. Y es un proceso que sigue causando daño por varias razones. Una de las primeras razones es el polvo que se libera, ¿no? Un polvo que se libera y va por muchos kilómetros a la redonda.
un polvo que multiplica el calor en la zona. Al multiplicar el calor, tanto en el área del entorno como en el interior de las cuevas pierden humedad. Al perder humedad en sus paredes principalmente, las pictografías están desapareciendo, principalmente en la cueva número 4 y en las entradas de la cueva número 1 también. Eso es un sacrilegio. Eso es penoso y es lo que queremos evitar a toda costa. Es importante dejar saber que la mirada ha estado intentando varias veces tener aquí al vocero de Docalsa, al señor Francisco Aponte, y por una razón o por otra no ha estado. Nosotros vamos a insistir porque ante un hecho es importante tener todas las voces, pero no por separado, sino de manera simultánea para que las miradas de cada uno puedan exponerse y el público tenga la oportunidad de sacar sus conclusiones, porque cuando cada voz habla por separado es más fácil. Sí, naturalmente. ¿Verdad? Sí. Ok, cuando yo hablaba en la introducción de que hoy hablaríamos de las cuevas del Pomier, su situación y un poco más allá, me refería a algo que conversábamos fuera de cámara y que tiene que ver con fuentes acuíferas y el famoso balneario de La Toma. Explícanos la conexión entre uno y otro. Ya. En el Pomier tenemos un carso o karst, que es el conjunto de cavidades, conjunto de cuevas, ¿no?, que incluye el proceso que continúa de apertura de cavernas, que continúa en la parte más profunda, es decir, donde está el gran acuífero que alimenta La Toma. ¿Qué es lo que ocurre específicamente ahí? No sabemos el tamaño de ese acuífero, es lo primero. No se conoce el tamaño de ese acuífero, aunque sí se sabe la extensión. Tiene una extensión de unos 6 kilómetros desde el tablazo hasta donde emerge La Toma, ¿no? Hasta donde está, como le llaman, el isbor de La Toma. Ahí sale. Pero el conjunto de cavidades inundadas, llenas de agua, no se conoce, están más abajo. Ahora, en La Toma, y lamentablemente no pude conseguir una foto que tenía el Nacional, que fue la primera foto que yo recuerde que se hizo de los 3 chorros de agua que salen en La Toma en forma natural. Esos 3 chorros salen a presión. ¿Por qué salen a presión? ¿Por qué no simplemente manan? Porque hay presión abajo. Es decir, las aguas que entran desde el río Nigua se acumulan, forman sifones en el interior y hay una presión que lanza hacia arriba las aguas que salen en La Toma. Ahora, si la minería perfora hasta donde está esa conducción, ¿no?, la presión automáticamente y mecánicamente baja y La Toma desaparece. Es decir, como se elimina la presión de los sifones que están alimentando La Toma, esa presión hace que no salga ya el agua por La Toma, sino que comience a irse por algún otro sitio. Entonces, ese es uno de los riesgos, ahora mismo el mayor riesgo. ¿Por qué? Porque si ustedes ven unas gráficas que vamos a estar poniendo, ¿no?, en la parte de arriba se notan las cuevas, ¿no?, las cuevas huecas. Ahí lo vemos. Podrían equipararse con las cuevas número 1, 2, 3, 4, Cueva del Puente, Cueva del Símbolo, etcétera, que tenemos en el Pomier. Esas cuevas no tienen agua. Tenían agua hace 20 millones de años, ¿no?, cuando el río comenzó a horadar esa zona de caliza y abrirla, ¿no? Ahí vemos ejemplos, ¿no? Fíjense en la parte de la foto de la izquierda, cómo hay abajo un acuífero que es alimentado por las lluvias, en este caso, y por ríos que hayan cercanos. En el caso del Pomier, está alimentado principalmente por el río Nigua cuando desaparece, pero va alimentando un acuífero debajo, ¿no?, en la parte subterránea, que se llena de agua y comienza a buscar salida, ¿no? Si ustedes ven el de la derecha, ¿no?, ese es un segmento de un carso,
¿no? De lo que estamos hablando de allá del Pomier. Ese carso es un sistema de cavidades que permite acumular tanto el agua de la lluvia como las aguas fluviales que puedan aparecer en otros sitios. Hay otras fotos que tenemos ahí, si podemos verlas, van a ver, exacto, miren esa. Fíjense cómo las aguas que entran por la parte de arriba, donde dice Recharge Area, ¿no? Y van bajando hacia el interior, encuentran una parte que es impermeable. Al llegar a esta parte impermeable, las aguas entonces comienzan a recibir presión y a buscar salida hacia arriba. Eso es lo que ha ocurrido en el carso de San Cristóbal, en el carso de la Toma. Al salir a presión por arriba, se originaron estos 3 enormes chorros de agua. ¿Hace cuánto? 1 millón, 2 millones, 10 millones de años, porque esas rocas son de una antigüedad de 20 millones de años. Ahí vemos otra foto muy interesante. Fíjense que en la parte superior arriba hay cavidades. Estas cavidades ya no están activas. Sin embargo, las cavidades de abajo sí están activas todavía. Hay un acuífero permanente, como existe en el carso de la Toma de San Cristóbal, este acuífero permanente hace cantidad de años y originando de lo que estamos hablando. Agua que sale a presión por los caños de la Toma. Domingo, ahora, sí. Necesitamos ir concluyendo. La pregunta es, o resumiendo lo que acabas de exponer, la empresa Docalsa se movió entonces al área donde Cemex antes donde estuvo tenía... Cemex Dominicana. Ok, y ese es el área que está sometiendo al riesgo, al peligro, a las fuentes subterráneas de agua. Naturalmente que sí. ¿Están las autoridades al tanto de eso? No sé, porque lo que ocurre es que las autoridades no preguntan. Las autoridades dan autorizaciones y no... O sea, nosotros no tenemos indagan, información de no que a investigan. nadie... ¿Perdón? No investigan, No indagan. investigan. Hay una persona que me hubiera gustado que esté en este programa, es una persona que tiene mucha información, sabe mucho de esto y está en disposición, pero no le gusta exponerse. Es un geólogo de muchísima data, ¿no? muy informado, y tiene la misma información y dice que sí, que está el riesgo de perder el acuífero de la Toma si siguen ahí estas mineras. Es lo mismo que han dicho los otros científicos, ¿no? Claro. La presencia de minería acá en el Pomier pone en riesgo no solamente el conjunto de arte rupestre, sino el acuífero también. ¿Cómo se busca ese punto de equilibrio? Porque hay comunitarios que no quieren tampoco que se vayan las mineras porque generan empleos. ¿Cómo se puede encontrar ese punto de equilibrio de manera tal que se pueda preservar las fuentes de empleo y al mismo tiempo proteger algo tan importante? Proteger algo tan importante como las aguas. Y los comunitarios de ahí tienen que asumir eso. Entonces el equilibrio que se busca es que haya medios para las personas que dependen de la roca, porque sí, no todo el mundo depende ahí. Obviamente. Es un porcentaje muy, muy pequeño. Cerca del 6% de la gente que vive, la gente mayor de edad, que vive en el área del Pomier, es que depende del manejo de la minería, ¿no? Entonces, si buscamos alternativas para ese 6%, ya vamos equilibrando. Pero lo más importante de eso que es el proceso de activación, el proceso de desarrollo en el Pomier, tomando como base las cuevas, apunta hacia un mayor desarrollo económico en la zona. Eso es lo que ellos tienen que entender. Lo que comenzaríamos, y es la propuesta realmente que hay, con la preparación, la habilitación de estas personas para hacerlos técnicos en cantería. Eso sería estupendo. Técnicos en cantería para la fabricación, ¿no? utilizando roca, utilizando piedra, de toda la roca ya de cantería, ¿no? Para la construcción, el desarrollo de arquitectura que se está haciendo con piedra en todos los sitios donde hay desarrollo y turístico. Que es una industria y en el mismo sitio. Correcto. Es decir, Domingo, el propio Pomier, sí, el proyecto de la ciudadela en el Pomier, el proyecto de la capital prehistórica del Caribe, ahí, implica el cambio de arquitectura en esa zona utilizando piedra, ¿no? Que definitivamente sería nuestra
y pequeña segunda capital para la República Dominicana. Y además una fuente de promoción de turismo que generaría también otros empleos. Domingo, al tema le vamos a seguir poniendo la mirada porque son relevantes, necesitamos que las partes que tienen que involucrarse desde las autoridades, los comunitarios, los propios expertos como han venido haciéndolo, sigan tratando de buscar ese punto de avenencia. Nos conviene a todos y yo creo que basta ya de darle la espalda a nuestros recursos y sobre todo si hablamos de agua, además. No, y esperamos que antes de llegar al punto de Venecia se salve el acuífero. Claro. Porque si después que lo reventaron ya no hay nada que hacer. Gracias. Domingo Abreu Collado, espeleólogo, arqueólogo, un defensor de las buenas causas y en este caso sobre todo del Pomier, como hay tantos expertos y comunitarios, que es un patrimonio de todos. Esto es La Mirada, quédese con nosotros, compartimos algunos mensajes y estamos de vuelta en breve. La ministra del gobierno del presidente Luis Abinader más controversial durante los últimos meses, fruto de diversas medidas o de diversas situaciones que se han presentado en el ejercicio de sus funciones, sobre todo en lo que tiene que ver con el pasado proceso de Semana Santa, donde se cuestionó y se criticó mucho en las redes sociales diversas medidas, además de que es una mujer que se mantiene siempre activa en las redes y que da declaraciones con respecto a los temas de interés nacional. Nuestros invitados para ese tema son Víctor Eddy Mateo, quien es jurista y además politólogo, y Jonathan Familia, que es comunicador y municipalista. Una de esas medidas que generó mucho comentario y controversia fue relacionada con el caso de la barbería, que a medianoche seguía operando, que la policía mandó a cerrar porque, según el informe, estaban vendiendo bebidas alcohólicas. El de la barbería decía que no, que en realidad lo que estaban era trabajando. La verdad que cosa curiosa, a medianoche una barbería trabajando, pero bueno, posteriormente, si es una persona laboriosa. Claro, posteriormente el director de la Policía Nacional ofreció unas declaraciones que también fueron muy controversiales. Bueno, la ministra salió también y aclaró ciertas situaciones sobre este tema y posteriormente se reunió también con el dueño de la barbería. ¿Y qué tal si ampliamos un poquito sobre ese caso en particular, gracias a una nota preparada por Joana Báez? Veamos. Sí, yo estoy recortando. Sí, estoy recortando. Yo no vendo bebida, mi rey, mira. El pasado fin de semana, un agente de la Policía Nacional llegó a este local. Es la barbería Exotic Barber Shop. Aquí laboran 5 personas, incluido el dueño, que es Dauri Santana. Entre ellos, y ante la imposición de este agente policial que demandaba el cierre del local por supuestamente estar laborando pasadas las 12 de la madrugada, cosa que tampoco está contemplada en la ley ni en la Constitución de la República Dominicana, el horario establecido que se pueda laborar en una barbería. Esto causó un intercambio de palabras porque el joven que trabaja aquí en esta barbería y que es propietario también estudia Derecho y conoce sus leyes y lo que le corresponde. Me dedico a la peluquería, aparte de estudiar. Este ejercicio lo hago desde que tengo 12 años. Aquí realmente en el local tenemos 4 años para 5. Somos 4 peluqueros. Ahí está Miniboy Estilo, está Luis Estilo, Junior Barber Shop y yo que me apodan Dauri Barber Shop en el ámbito de peluquería. Y gracias a Dios que nos permitió, lógicamente haciendo lío como lo hacen los pobres, pero a base de esfuerzo, que por eso que no duele la acción de la policía, porque uno a base de esfuerzo se queda trabajando hasta tarde, porque nadie me diga a mí que va a querer estar a la 1 de la mañana parado, doliéndole la espalda después que llega de una universidad recortando personas. Si no es porque tiene un gran objetivo, que es resolver su problema. Los problemas que hacemos nosotros los pobres para vivir un poquito bien o echar para adelante. Entonces ahí es que se da la situación. El pasado sábado, cuando llegue la agente policial, ya unas 4 o 5 veces hubiera pasado. La indignación, uno se siente hostigado con lo mismo. Y ahí es que yo procedo a tomar la represalia con el sentido de sacar el teléfono y hacer viral y preguntarle por qué
él me dice que no puedo laborar después de las 12. Y más teniendo tú el conocimiento como estudiante ya de término de Derecho. Exactamente, ahí voy, ese es un punto. Yo realmente la primera vez y la segunda, yo quizás no lo manejé. Lo manejé y simplemente cerraba, terminaba el cliente que tenía aquí y cerraba. Y despachaba a los que estaban en turno, cosa que no pasó cuando vino la última vez. Yo terminé el que estaba en turno, como se lo expliqué en el video. Yo voy a terminar mi cliente, voy a recortar los que están en turno y luego salgo para que usted me explique por qué yo no puedo laborar después de las 12. Legalmente, claro. Cosa que no pudo probar, porque realmente no hay una ley, no hay un artículo que te prohíba recortar en ningún horario. O sea, que te prohíba recortar en cualquier horario. Simplemente tenemos entendido que la Constitución es la carta magna que rige un país o un estado y no puede estar nada por encima de ella. Yo creo que fue una medida arbitraria, no vimos otras intenciones. Creo que nuestra Policía Nacional desconoce de ciertas leyes o si conoce, quieren implantar sus propias reglas. Eso solo vi. Ellos alegaron que había bebidas, que ustedes tenían venta de bebidas según el informe que presentaron ante las autoridades. ¿Es esto cierto? No, no es cierto, porque el video presenta claramente de que aquí en la peluquería no hay ningún tipo de freezer ni nevera para así vender cierto tipo de bebidas alcohólicas. Nosotros somos local independiente. En la parte de atrás hay un bar, un billar, y en la parte de arriba hay una discoteca. Es decir, que lo que pasó afuera, esas botellas que se ven presentes en ciertas fotos que han subido, no nos pertenecen a nosotros. Eso era un compartir que tenían en la parte de afuera. La bebida no la compraron aquí. Nosotros nos desvinculamos totalmente de lo que pasó afuera. Esperemos que ustedes puedan seguir laborando como de costumbre para que puedan seguir sustentando a sus familias. Con esta nota introductoria le damos la bienvenida a nuestro invitado, Víctor Eddie Mateo, quien es jurista y politólogo. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Un honor para mí estar con ustedes. Déjeme decirle que usted tiene un muy bonito nombre. ¿Es verdad? Sí. Tocayo de él. Ah, claro. Víctor, ¿cuál es su opinión sobre ese caso en particular? Bueno, una barbaridad. La verdad es que cada día más las personas se están empoderando. A mí me satisface que ese joven manejara con ese nivel, con esa altura. Él dice que es estudiante de término de Derecho. Eso también le da cierta ventaja. Pero yo de verdad que apostaría porque la ciudadanía conozca cada día más su Constitución, sus prerrogativas. Y lo cierto es que es una barbaridad totalmente arbitraria. Si de algo estamos hablando a partir del 26 de enero del año 2010 es precisamente de habernos constituido en virtud del artículo 7 de la Carta Magna como un Estado social y democrático de derecho. Y eso quiere decir que es un Estado de libertades y que si van a limitar derechos fundamentales tiene que hacerse como manda la propia Constitución, que es por ley. Eso es un principio de reserva de ley. El artículo 74.2 de la Constitución lo establece. Y como bien decía el joven, el artículo 6 de nuestra Constitución habla de la supremacía de la Constitución. Entonces, ninguna ley, ningún decreto, ninguna resolución. Ustedes saben cuál es el mal de todo esto. Un decreto del entonces presidente de la República, el decreto 308-06, que es sobre el expendio de bebidas alcohólicas, sí, que limita el horario de venta para discotecas, bar y centros de diversión. Pero ¿qué ha pasado con todo eso? Que en virtud de ese decreto se han cometido todo tipo de arbitrariedades. Se limita el derecho a la libertad de empresa, que es un derecho fundamental establecido en el artículo 50 de nuestra Constitución. El derecho a la igualdad, porque todos vimos en Semana Santa cómo en muchos lugares la policía sí penetró, pero en otras zonas del país la policía no penetró. Entonces fue discriminatorio. Pero también la libertad de tránsito, la libertad de reunión, son derechos fundamentales. Entonces es grave lo que ha venido sucediendo y particularmente desde diciembre vengo alertando de lo que está ocurriendo porque yo quiero que ustedes sepan y que todo el país sepa, lo reitero por aquí, que al día de hoy el Ministerio de Interior y Policía no tiene una ley orgánica que delimite sus competencias. ¿Y entonces con base en qué contexto se maneja? Le digo que ella, y ustedes lo han escuchado tanto como yo, la honorable ministra, que reitero, para mí me parece una persona muy preparada, es licenciada en Derecho, entiendo que es una persona con un nivel académico, ¿verdad? Fue legisladora durante 8 años, diputada y senadora. Entonces tú no entiendes cómo una persona con ese nivel de conocimiento al día de hoy
puede manejarse tan mal. Todo lo que ella está haciendo en virtud de un decreto. Pero ¿qué pasa, Lisette? ¿Qué pasa, Víctor? Fue también legislador, Víctor. ¿A quién se le reserva los límites, como decía al principio, de los derechos fundamentales? ¿A la ley? ¿Qué dice el artículo 112 de nuestra Constitución? Que son las leyes orgánicas. Es una diferencia lo que teníamos, Lisette, Víctor, a la ley, a la Constitución del año 2002, que no diferenciaba entre leyes ordinarias y leyes orgánicas. Ahora tenemos esa diferencia, y las leyes orgánicas se reservan precisamente para la estructura y la composición de las instituciones, pero además para limitar derechos fundamentales, para temas monetarios y financieros, y así sucesivamente. Y cualquier modificación a una ley orgánica amerita de una mayoría calificada. Y también para votarla. Es decir, en principio tiene que ser de 2/3 partes del quórum presente, ¿de acuerdo? Entonces, a uno le sorprende que al día de hoy todas estas arbitrariedades se sigan cometiendo a pesar de tantos llamados, porque ¿cuál es el temor mío? El temor mío es que la ciudadanía comience a hacer justicia con su propia mano. La gente en diciembre del año 2025 no va a soportar eso. Pero no solo eso, sino que se incremente el irrespeto a la autoridad, porque si la propia autoridad desconoce sus funciones, sus limitaciones y se extralimita, pues obviamente la gente que ya de por sí no tiene mucho respeto, claro, pues será peor. Yo le iba a preguntar, o quisiera preguntarle, sin que Lisette me oiga, por la forma en que le voy a hacer la pregunta, pero puso un huevo el jefe de la policía al dar esas declaraciones. Mire, yo lo que pienso, Víctor, tú sabes que sí que hablan los muchachos ahora, de que puso un huevo por decir que fue un error. Mira, yo lo que pienso, Víctor, sí puso un huevo. Y debo decirlo, y es lamentable porque la ciudadanía, ustedes vio lo que sucedió en las redes, ¿verdad? Que todo empieza por ahí hoy en día. Le dieron una tabla con todos los programas, es decir, todo se fue a una. Y a mí me apena mucho porque particularmente yo, y mire que tengo, no sé de ustedes, pero tengo muy buenas impresiones de él. Yo tengo la oportunidad de conocerlo hace varios años. Es un excelente ser humano, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que no todo el mundo está preparado para hablar públicamente. Correcto. Y para eso se tienen voceros. Dicen los expertos, ¿verdad?, en lenguaje corporal, que el lenguaje corporal de él, de arrimarse hacia la derecha, dice mucho. Es decir, fue como que él no se lo esperaba. Claro. O fue buscaba algo... protección y apoyo en la ministra. Exacto. Entonces, me da mucha pena porque particularmente yo, Lisette, no había escuchado nunca su timbre de voz. Entonces, lo escucho para esto y mira lo que ha sucedido. Lamentablemente, trató de justificar algo y la ciudadanía se ha empoderado. Entonces, ya las personas... Y si pudiéramos llamar un manejo de crisis, esta declaración o esta situación, el papel de la ministra al intervenir personalmente y directamente en la búsqueda de una solución o de una, digamos que, readecuación de la situación, entonces, ¿dio resultado o empeoró más el asunto? Bueno, el tema es que con la ministra se ha dado algo, y ustedes lo saben, es que la ministra, mientras fue diputada, fue, ¿verdad? Fue incisiva. Fue muy incisiva. Entonces, mientras fue senadora, entonces bajó la guardia. Yo hasta la justifico un poco porque digo, bueno, a tu propio gobierno es un poco fuerte que tú le estés dando, pero por un tema de coherencia la gente te está observando. Entonces, ¿qué ha pasado? Que eso se ha extrapolado a esta posición que ella ostenta desde hace ya 8 meses, desde agosto para acá, y lamentablemente la gente como que se la está desquitando, es lo que yo percibo. Por más que ella quiera hacer, es muy difícil, porque miren qué es lo que está pasando. Un grupo de abogados, colegas, y yo nos hemos preguntado, pero qué raro que dueños de establecimientos no han accionado tanto ante las medidas que son arbitrarias, reitero, ante el Tribunal Superior Administrativo, como ante una acción directa de inconstitucionalidad en virtud del decreto 308-06 que no puede limitar derechos fundamentales. Pero ¿cuáles son las medidas arbitrarias? Bueno, lo de la incautación de las bocinas. Porque ¿qué pasa, Lisette? Es que se supone que, mire qué es lo que pasa, y aquí le doy un dato. La ley 287-04 es la que tiene que ver con todo esto de los decibeles, el ruido, el asunto sónico. Esa ley le da competencia y atribuciones a una Procuraduría Especializada de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien con el auxilio de la Policía Nacional entonces debe presentarse a esos lugares e intervenir. Pues ¿qué sucede? Que simplemente se hace todo lo contrario, el policía va solo, incauta, ustedes han visto todos los videos que se han recogido,
se lo lleva. Dice la ministra, ha dicho ella, se ha atrevido a decir en público, que el que quiera su bocina que vaya al ministerio y que la reclame y que se le va a entregar, siempre y cuando cumpla y se comprometa a no volver a hacer el ruido. Y yo le pregunto a ustedes, y con la incautación de miles de bocinas, ¿cómo yo voy a identificar si me midieron ni siquiera una acta de infracción? Los hacen pagar para recuperarlas e incluso algunas ni aparecen. Ese es el tema. Damos la bienvenida a Jonathan Familia, quien es comunicador y municipalista que se integra a este tema. ¿Cuál es la mirada de Jonathan? Bueno, todo el mundo sabe en este país que estamos inmersos en la reforma policial. Y el tema de la reforma policial enfrenta muchos intereses y ahí hay gente que ve su nicho económico amenazado. Hay mucha gente de alto rango que ve un ingreso económico amenazado con el tema de la transparencia y todo lo demás. Eso por esa parte. Hay otro componente muy importante que, aunque parezca un tema manoseado y un tanto ya propagado, pero el machismo rampante que impera de muchos que dicen, yo tengo 50 años en la policía y una mujer no me va a decir lo que yo tengo que hacer. Y otra cosa es también a la cual se enfrenta la ministra, que hoy el director de la policía y todos los coroneles que son el brazo operativo en el terreno, porque los coroneles son los encargados regionales y los mayores son encargados de destacamento, ellos están de pláceme, porque toda la falta de tacto, todos los abusos, todos los atropellos caen encima de la ministra, no van ellos donde deben ir. Y el Ministerio de Interior y Policía es el ministerio que habla, que trata la política de seguridad y trata en materia de seguridad, pero en la parte administrativa, la parte operativa es netamente de la policía y la policía tiene su director. Entonces ahí hay unos conflictos, incluso hasta por un tema de generalatos, de grupo de generales, que ahora le toca al mío, que ahora el tuyo. Entonces, ahí eso hay que revisarlo. Debemos comenzar como sociedad a distribuir la responsabilidad. Si mañana, recuerden que en la gestión pasada aquí se apresó una diputada en pandemia, y los policías, en la medida que le van dando un poquito de poder o que su superior le ordena, entonces ellos van accionando y van atropellando. Faride no le dice a nadie que se entre a la casa. Faride no le dice a nadie que suba gente al camión de motorista con caco. Faride no le dice a nadie que incaute bocina pagada. Lo que pasa es que ellos, en su afán de entorpecer la reforma policial y a sabienda que toda la responsabilidad tiene ya un culpable predilecto por un tema de apatía, por un tema de que se la tienen guardada, por un tema político. Pero si mañana ponen de desinformación. Claro, si mañana ponen a Víctor Gómez Casanova como ministro de Interior y Policía, va a suceder lo mismo. Sin embargo, cuando analizamos la gestión de 4 años, 2020-2024, del antecesor de la ministra Farideh Raful, que fue el ex senador, el ex presidente del Senado, Jesús Vázquez Martínez, Chu Vázquez, no eran tantos temas de controversias en los medios de comunicación. Tal vez porque era un hombre. Ahí se dieron dos ingredientes. Recuerda que estuvimos en pandemia, estaba todo el mundo encerrado y sí se dieron muchos temas de controversia, pero no alrededor de la música ni del ruido, sino alrededor del encierro y de la violación del toque de queda. Eso era 2, 3, 4 y 5 escándalos diarios. Aparte de que está el componente de que era un hombre, que eso no lo podemos negar. Aquí hay gente que dice, a mí una mujer no me va a dar orden aquí. Yo tengo 40 años siendo policía y así es que esto se hace. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Puedo disentir? Claro, por favor, Víctor, Eddie. Bien, yo respeto a Jonathan de corazón, pero vivimos en democracia, ¿verdad? Claro. Mire, yo creo que el tema no tiene ni siquiera que ver, porque hay que decir la verdad. Farideh Raful es una personalidad, ha sido una personalidad muy importante en los últimos años de la vida política nacional. Y yo creo que, como decíamos en principio, a ella quizás le vienen tomando en cuenta los 4 años de la senaduría, pero también hay que sostener que quizás el protagonismo y la sobreexposición que ella ha tenido en temas incluso que quizás, mire, por ejemplo, la ley 6317 manda una cooperación entre el Ministerio de Interior y Policía y el Intran para el tema de, porque al final es seguridad vial, ¿verdad? Es seguridad ciudadana. Sin embargo, usted ve que quien sale a dar la declaración no es el director del Intran, Milton Morrison, sino la que sale es la ministra. Entonces yo creo que aquí hay una sobreexposición de su figura
y entiendo que ya ese sesgo, yo creo que la mentalidad del dominicano ha cambiado. No le digo que totalmente, porque es un tema cultural que toma tiempo, pero yo también quiero recordar, Jonathan, que nosotros estábamos hasta el 2022, más o menos finales, estuvimos bajo un estado de emergencia, que es un estado de excepción. Y entonces ahí sí los derechos fundamentales se encuentran limitados, Sí, lógico. porque hay un tema, ¿verdad?, de seguridad nacional. Claro. Entonces ahí el tratamiento es distinto. Parecería que la mentalidad de ese estado de emergencia se ha prolongado hasta el 2025 y eso es imposible. Es como si habláramos del caso Bukele. Bukele al día de hoy está gobernando bajo un estado de excepción en El Salvador. Sin embargo, Víctor, Eddie, en el estado de emergencia, recordarás que fueron muchos los teteos, Claro, los famosos teteos claro. que salían en las redes y en los medios. Claro. Entonces, como que la capacidad de control tenía filtros. Tenía fin. Tengo Eso es una así. observación a lo que dice mi contertulio. Primero, cuando se habla de que en una alianza interinstitucional o ya sea forzosa por ley, existen una convergencia de varias instituciones, el funcionario de mayor jerarquía es quien da la cara. Recuérdate que el Intran es un director y Faride es una ministra y por ende la jerarquía manda a que ella tome el control independientemente de todo. Ahora bien, Faride, recuerden en un momento el PRM en oposición, ella siendo diputada, en un momento Faride fue quien cargó la ofensiva del PRM. Faride era quien mantenía el PRM flotante. Entonces hay una gran diferencia entre ser legislador de la oposición y ser legislador del gobierno, porque hay muchas limitantes. Don Víctor, usted que lo sabe, que fue legislador en un momento. Lo viví en carne propia. Exacto, entonces el legislador del gobierno, por un tema de incluso de disciplina partidaria, porque el régimen nuestro es un régimen imperativo, no netamente representativo. Aquí se actúa en base a lo que impera en el partido político, no a quienes tú representas. Por eso el pueblo no se siente representado nunca. Exacto, entonces Faride, por ese tema de la oposición férrea, desde la oposición, valga la redundancia, cuando era diputada, la gente le tiene como esa espinita guardada y todos los de Bol. Yo quisiera que mañana te designen a ti y voy a que se te pegan los de Bol igualito y los policías siguen abusando, siguen estrellando y siguen esto haciendo de puede todo. ser que también le estén pasando factura, Sí. porque ella no fue la candidata a senadora, que todo el mundo entendía que ella hubiese hecho hubiese hecho un mejor papel repitiendo como candidata a senadora del PRM en las elecciones del 2024, y que entonces ven que cae en esta posición o que se le designa al frente del Ministerio de Interior y Policía, quizás como una manera de compensar políticamente que no haya sido candidata. El presidente de la República dijo en un momento determinado, para justificar que ella no volvía a la senaduría, que Faride estaba por encima de una senaduría. Todos recordarán. Entonces, yo quiero sí responderle al estimado Jonathan. Si a mí mañana me designan, Jonathan, yo tengo la suficiente capacidad de decirle al presidente, usted me va a designar, pero yo necesito que haya una iniciativa de ley que salga de la consultoría jurídica que delimite las competencias de una atribución, porque yo no me puedo dar el lujo que estudié en una universidad y que tengo 16 años formándome hasta un doctorado para yo venir aquí a hablarle ante la población de una cosa cuando yo no estaba y otra cosa cuando estoy en la posición. Yo lo que siento es, Jonathan, que debemos apostar a la institucionalidad, no a la personificación de los cargos. Y entonces, ¿qué le ha pasado a Faride que no ha actuado en ese sentido? Yo- ¿Temora a planteárselo al presidente? No ¿Quiere creo. probar que ella puede hacer? No creo, porque tiene todo a su favor. Tiene en el Congreso mayoría, ustedes lo saben, abrumadora en la Cámara de Diputados y en el caso del Senado. Particularmente yo pienso que ella es una persona con un carácter muy, muy fuerte, muy imponente, lo que tengo entendido. Y eso está bien hasta cierto punto para la toma de Eso decisiones. ayuda para muchas cosas. Ahora, siempre será cuestionable que tú siendo conocedora de lo que es un Estado de Derecho, que haya sido legisladora, reitero, y que estés en una función que al día de hoy, señores, no me crean a mí, hay 23 ministerios
Hay una ley que rige la organización de la administración pública, que es la 247-12. Y hay 23 ministerios. Ustedes observen, el último ministerio que fue creado por ley orgánica fue el de la vivienda, que era el INVI anteriormente. Sí. Entonces, ¿por qué este se hace? ¿Por qué el de Hacienda? ¿Por qué el de Defensa, que incluso ustedes vieron que salió en estos días en una acción conjunta? Todos tienen una ley orgánica que delimita sus competencias. ¿De acuerdo? Les decía de la ley 287, que incluso fue modificada por la 9019. Pero vamos a estar claros en una cosa. Si bien es cierto que puede existir alguna franja gris en cuanto al marco jurídico o a las regulaciones, no menos cierto es que este país necesita que le pongan orden, y que le pongan... Y que cuando Pero vamos a alguien poner quiere orden. poner orden, Claro. se tira el pueblo en contra. Existe, Claro. Porque en el caos hay ganancia de pescadores. ¿Ves? Río Revuelto, ganancia de pescadores. Existe el teorema de Baglini. Baglini, que reza que mientras más lejos del poder están los políticos, tienen un discurso más férreo frente al Estado. Ah, eso es cierto, lo vivimos Teorema de Baglini. Y a siempre. medida que tú te vas acercando Lo al vivimos poder... con ella misma, le aplicó ella. No, ella no, todos ¿Le la aplicó? hemos aplicado. Pero ahora estamos hablando, la figura es ella. Sí, Sí. pero es que tú acabas de decir que no personalicemos la institución, entonces ahora tú estás personalizando. Bueno, es lo que ella ha hecho. Ella ha personificado No, la ella- institución, lo que pasa es que- ha puesto la institucionalidad por debajo de Tú su acabas de- figura. tú acabas Y de lamentable, mencionar- eso es lamentable en un Hace- Estado de Derecho. Tú acabas de mencionar Lo defenderé hasta mi hace vida. un rato un sinnúmero de ministerios, pero el Ministerio de Interior y Policía tiene un componente diferente a todos. La ministra o el ministro es un civil y trabaja con policías formados para... Sabes que los policías vienen de las entrañas de la sociedad y lo que hay en las entrañas de nuestra sociedad es corrupción, violencia y todo lo demás. Ignorancia. También, y Tráfico de deseos de influencia. superación, tráfico de influencia, porque el tráfico de influencia molesta, pero es cuando no me favorece a mí. De que yo voy a un sitio y conozco un amigo, un primo, déjame llamar a fulano que me ayude. Aquí todo el mundo quiere tener dos policías, uno para que cumpla la ley y el Y otro otro para que le dé un chance. chance. Entonces, eso aplica mucho. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tú hablas del ministro de Interior y Policía, que es quien traza las políticas públicas en materia de seguridad y la estrategia. Pero él le entregan una estrategia al general, que es el comandante de la región norte. Pero el general le dice al coronel de Cibao Central, y el Cibao Central delega en el mayor que mande la zona y el destacamento. Y cuando pasa esa retraída de personas, la información llega disminuida y al final los policías terminan haciendo lo que le venga en gana con el ciudadano. ¿Por qué? Porque son formados para maltratar. ¿Y qué puede hacer entonces la ciudadanía para reclamar respeto a sus derechos, orden como sociedad? Porque esa cadena tiene que romperse en algún momento. Lo primero que debe hacer la ciudadanía es formarse y conocer sus derechos. Porque cuando a un policía en la calle le dice, venga acá, Dios, saludo, buenas noches, oficial, ¿en qué podemos servirle? Dígame, ciudadano. No, con su mayor respeto, usted está agotando el protocolo de abordaje al ciudadano. Y cuando van a abusar de usted le aplica el 241, usted le aplica cualquier... Bueno, de hecho, en este caso que estamos analizando aquí, el dueño de una barbería en un sector popular de la ciudad le tumbó el pulso a la ministra y al director de la ¿Tú me estás policía. entendiendo? Con hacer valer el respeto de su derecho ciudadano. Su derecho, y él le dijo, él grabó y dijo, aquí no hay bebida. Sin insultarlo, sin faltar el respeto, sin llamar a un padrino, ni ser hijo de fulano, ni nada. El policía tuvo un abordaje excelente del ciudadano. Saludo, sin falta de respeto, pero la ministra tuvo que pedir disculpas esta tarde. Entonces, ¿cómo tú lo logras? Una botella, sí. ¿Cómo tú lo logras? Es que, Víctor, no es incriminatorio. Lo que supuestamente plantea el decreto 30806, reitero, nulo de pleno derecho al día de hoy, es el expendio, no el consumo. Claro. Entonces tú no puedes ser responsable de lo que el otro haga. Es decir, yo estoy en mi establecimiento, esta es mi propiedad privada, pero lo que sucede en la otra acera no es responsabilidad. Es correcto. O si un cliente entra tomándose una cerveza. Eso es consumo. Correcto. Ahí no se está vendiendo. Pero también si analizamos históricamente la función, es una papa un poquito caliente, sí. Porque, Es caliente. Recuerdo así, a grosso modo, o sea, estaba haciendo un recuento así mientras escuchaba a Jonathan y a Víctor Eddy.
Franklin Almeida y la Harley Davidson. Bueno. Da descanse Franklin Almeida. Monchi Fadul y el tema de las intervenciones telefónicas. Claro. ¿Verdad? Chubaque y el tema de la reforma a la Policía Nacional, ¿verdad? Con el tema de Guiliani y el asunto. Me acuerdo también de Franco Badía y el tema con Hipólito y las tarjetas de presentación de a quien sí. puede interesar. Sí. Con El colaborador. el colaborador Fello Suberví con el tema también migratorio, don Fello, cuando fue secretario de Interior. Déjame ver, vamos a darle más para atrás. Wessing y Wessing, que lo llevaron del Ministerio de Interior a la Fuerza Armada, se juramentó. Es un como ministerio civil. difícil O y sea, complicado por lo sí, que porque oye, implica. ¿cómo Pero eso no justifica el día Pero de hoy. es que el No, ciudadano- lo que le quiero dejar El dicho que está ciudadano haciendo. quiere orden, pero no que se lo Bajo apliquen a ni- él. No, Jonathan, mira, yo como abogado tengo el compromiso social de referirme con respeto ante la ciudadanía que no ve, porque yo no puedo venir aquí a relajar. Yo no le puedo, yo soy docente universitario, he sido docente en varias universidades de este país. Mis alumnos conocen mi discurso. ¿Cómo yo vengo aquí a decir una cosa y a mis alumnos le voy a decir en el aula otra? Señores, Eso es incoherencia. ¿cuál era el lema de la policía hasta el otro día? Ley y orden. Ley y orden. Entonces, ¿qué está primero? La ley. Correcto. Entonces, vamos a implementar la ley. Sí, porque para aplicar el orden tiene que ser sobre el marco jurídico de la Víctor ley. Eddy, ¿y Exacto. tú crees que todos los integrantes de la policía, yo quiero creer que sí, pero tú crees que todos conocen Se la ley? supone. Falta de Se- formación. Debería ser así. Debería. Entonces, yo le quiero preguntar a Jonathan, Lisset, muchísimas gracias. Sí. ¿Cuál reforma, Jonathan? Pero ahora yo te... ¿Cuál reforma? No, Vamos a pero- hacer una encuesta aquí. No, pero ¿Cuál espera, reforma, pero Jonathan? espérate. ¿Cuál Porque- reforma? Tú- Sí, tú sí. me preguntaste, déjame responderte. Usted me está hablando de un... Ay, perdón, usted se me olvidó el entra en todo en la liga, que también fue el Ministerio de Interior. Claro. acuérdate. Alburquerque. Sí, sí. Bueno, por el porque era tema, presidente sí. del Senado, pero sí, bueno, no, pero... es así. ¿Y quién No, era él el dice- ministro Mira, del Interior? mira, el- Blanco Fernández y Jorge Botello en esa época. Mira, Exacto. yo quiero que tú Sí, sí, me veas acordé. Ahora con entra la en todo. elegancia que esos jóvenes recién graduados de la nueva policía, y yo te reto a que tú le preguntes a cualquiera de ellos cómo es la formación de Sí, ellos. yo tengo Ellos muchos te amigos dicen- generales, entonces, coroneles. No, los coroneles y los tenientes, generales son parte muy de la corrupción. Excelente. en No, este pero país. no todo, no puedo No generalizar. todo el mundo No, está- No todo. Pero Hay gente los- muy preparada. Los nuevos formados te dicen, ya esa cultura, revuélquese en ese lodo, eso se acabó. Cállese la boca, eso se acabó. Esos muchachos tienen un espíritu. Saludos, ciudadanos, buenas noches, ¿cómo le va? Mire, yo soy el cabo raso fulano de tal, el alitado fulano de tal. Nosotros estamos en una inspección que aunque ellos no tengan los elementos necesarios para la inspección, por la forma en que te abordan, tú cedes a ellos. Sin duda alguna. Entonces, esos muchachos Esos son los están... que están patrullando, Jonathan. Yo lo he visto. No, preguntarle. No, porque tú sabes que en la No. patrulla No. hay un raso y un cabo Por favor. que están patrullando, pero hay un sargento mayor que es el que comanda y le dice, sube ese motorista. Es orden. Mire la mentalidad. Tú hablas de Víctor, ley y orden. Lisset. Habla de ley y orden. La policía aquí Mira no la cumple la mentalidad. ley. La policía aquí cumple órdenes. Ok. Lo que dijo el coronel es lo que ¿Cuál- va. Pero cuál es- justo lo cuál- que está diciendo cuál- Víctor Eddy. Claro, pero yo le pregunto, Lisset, Víctor, al país le hago la pregunta. ¿Cuáles fueron las declaraciones del señor director de la policía? Lo que pasa es que eso es una irregularidad y entonces el comandante que está en la zona, cuando ve algo así, es a él que se le pega. Usted sabe, ¿tú quieres que le diga la verdad? En la policía, al día de hoy, la Policía Nacional, sus miembros se sienten presionados con la actitud de la ministra. Esa es la ¿Cómo verdad. así? Totalmente presionado. Lo digo porque tengo No, conocimiento. no. Totalmente presionado. ¿Por qué, Víctor ¿Por qué? Eddy? ¿Cuál es Por la actitud? actitud, por la sobreexposición, por el protagonismo. Señores, no nos podemos llamar a engaño. Anteriormente nosotros veíamos un director de la policía que se dirigía cada cierto tiempo y lo entrevistaba, los periodistas se le acercaban. Yo quiero que por favor ustedes busquen, ustedes que son un medio de comunicación de prestigio, busquen cuándo fue la última vez, antes que esta, ¿verdad?, de ayer, que habló el director de la policía. Porque la ministra ha acaparado, escúcheme Jonathan, hablamos con hechos. Ustedes habían escuchado, pregunta aquí, el timbre del director de la policía. Yo no lo había escuchado. Y reitero que no había llegado usted. Me dicen que es un excelente caballero, es una persona muy bien de tratar. Pero yo lo que quiero que se entienda, Jonathan, que yo no tengo aquí nada en términos personales en contra de Farideh Raful. No. Mi padre, Víctor, para que usted sepa, y Lisset, que es una periodista y comunicadora de larga data, fue senador de la República Sí. hasta el año 2020. Y fue diputado, y fue alcalde. ¿Ok? Es decir, yo en mi casa vi, al igual que le tocó a Víctor, lo que es ser político, entrar y salir gente. Y don Tony Raful es un amigo de mi padre, porque mi padre también es escritor y él es poeta. Yo quiero aclarar que lo mío no es personal, pero Lisset, para mí es muy cuesta arriba
yo quedarme callado y lo que yo aprendí en las aulas y le estoy transmitiendo a mis muchachos, yo venir simplemente a manejarlo No, porque no me imposible. conviene o porque no me conviene. Imposible. Institucionalidad. Jonathan, mañana puede ser Víctor Gómez Casanova, mañana puede ser Lisette. Y si está mal lo que está haciendo y es arbitrario, lo voy a decir igual. correcto. En primer Es lo que lugar, corresponde. Es lo que corresponde. En primer lugar, yo te felicito porque tu papá fue senador y diputado, mi papá fue taxista. Ya. Pero los conocimientos, el liderazgo Claro. y la Claro. forma como tú abordas los temas, eso no se transmite. Sí. Lo que tu papá haya sido, eso no se transmite a ti Correcto. con la realidad que se está viviendo ahora. Tu papá vivió en un momento muy diferente al día de hoy. No, es que no estamos hablando de eso. Estoy No, pero tú lo aclarando que diste no es un como- tema no, personal. No, pero tú lo diste como preámbulo, como para No, pero que validar no es tu un tema opinión. validar. No, tú no, estás no. validando tu opinión, No. pero ahora escúchame la mía. No quieras jugar con la mente de la No, gente. yo que no es estoy la jugando realidad. con nadie. Yo te dejo que hable, ahora permíteme a mí. Tú lo diste para validar lo que tú ibas a decir, como que los cargos que ocupó tu papá ha sido un aval. Oigan yo soy eso. hijo de un taxista y una Yo salonera. no lo Nada interpreté tiene así. que ver Yo con sí, eso. pero ok. Y la gente no va a interpretar Mira, eso. Lo que te estoy eso- diciendo, reitero, escúcheme, quiero aclarar, por si la ministra Toma está mi viendo tiempo. o si le pasan este corte, quiero aclarar, porque yo tengo una posición férrea contra ella, ahí están mis redes, ahí están mis posiciones. Yo no la Esto no conozco. es un tema, bueno, la está conociendo hoy. Yo no la conozco. Pero mucha parte no, la yo conoce. sé quién es, pero Ah, no ok, la conozco. tú dices a la que ministra. es Yo la pensaba que era mi ministra. postura. No. Bueno, no. mi postura particular es en contra del accionar al día de hoy de Farideh Raful. Si fuera un tema institucional, de acuerdo, yo con mucho gusto, si critico una arbitrariedad, lo que sea, pero yo no puedo criticar, lamentablemente, a una institución, tengo que criticar a la persona Pero que tú ocupa dijiste el ahorita cargo. que no se Claro. personalice, que lo tuyo es la Correcto, institución. exacto, pero y lo estoy reiterando Pero ahora, que la no es un institución asunto la ejecuta personal. la titular en Sí, este pero caso. en este Claro. caso, por ejemplo, don Víctor, mira lo que sucede. Él habló ahorita de la voz, del timbre de voz del director de la policía. Primero, hay personas que son excelentes gestores, ejecutores y estrategas, pero no son buenos comunicadores y quedó de manifiesto ahora, en este caso. ¿Qué quedó de manifiesto? Que el director de la policía no es buen comunicador, aunque así lo sea, pero ahora dejó entrever que no tiene nada en la bola para comunicar. Entonces, de eso se trata. Y ahorita te dije, él es un director, Farideh es una ministra. Cuando dos instituciones convergen, el funcionario de mayor jerarquía asume el escenario, con el agravante en ese caso de que Farideh es su jefa, aunque ellos no lo acepten. Ahora bien, tú hablas de Farideh. Farideh, quizás, a quien no conozco, sé quién es, pero no conozco. Yo simplemente hablo desde el punto de vista, cuando a un vecino le incautan una bocina que está de ruidoso, que hay 5 que se quejan, pero hay 20 que están alegres. Yo no defiendo el abuso y el atropello, pero el ciudadano, el dominicano quiere orden hasta que se le aplica a él. Eso por esa parte. Y por otra parte, tú no has visto, Víctor hizo un recuento muy interesante, que es una papa caliente. Todos los ministros han tenido su hándicap, han tenido su talón de Aquiles, porque la sociedad debe tener orden por algún lado. ¿Tú has visto a Farideh, ella incautando una bocina? O ella que le dice a los policías, entren ahí y abusen, atropellen, denle palo a todo el mundo. Ella no lo dice. Lo que pasa es que esas son atribuciones propias de la policía y hay un grupo que quiere demostrar dentro de la misma policía que la reforma policial va a ser un fracaso porque eso significa la transparentización de los procesos ahí adentro y le va a quitar la cogioca que muchos tienen ahí. Lo cierto es que la policía tiene el deber de respetar el derecho de los ciudadanos. A los ciudadanos nos corresponde, como muy bien han planteado ustedes, conocer cuáles son nuestros derechos para también saber actuar. Y sobre todo, aprovechar el momento que vivimos donde hay tantas vías y formas de dejar saber una realidad, de denunciar lo que haya que denunciar.